Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Este es un nuevo video que les voy a explicar acerca de cómo checar los números de serie de una camioneta Ford Ranger modelo 1985 americana. Vamos a checar los números de serie. Vamos a checar número de chasis, número de BIN del parabrisas, los números de serie en general de esta camioneta. Esta camioneta no lleva número de motor porque es de procedencia americana. Una observación, amiguitos, por ahí a las personitas que tengan este tipo de camionetas son viejitas, son por ahí como desde el 85, 84 o un poco más viejitas hasta las 89, 88. Y por lo regular hasta más nuevas puede que traigan el número de serie igual donde les voy a indicar. Este video especialmente lo hice para ustedes porque esta camioneta es una camioneta que trae caja atrás, pero batea es lo mismo. Esta trae una caja como tipo mudancera, como tipo de redilas grande. Entonces, pues es lo mismo, absolutamente es lo mismo en las pick-up. En las pick-up, cabina y media, doble cabina, pero viejitas. Una observación aquí les voy a hacer, amigos. Hay mucha gente que no sabe cómo abrir las guanteras de estas camionetas viejitas, porque llevan un segurito. La gente piensa que este tipo de camionetas se abre dando vuelta aquí, pero no, aquí abajo en la parte de abajo traen un segurito que es para que boten esta perilla. Bueno, ahorita aquí ya salió con todo y todo, pero esta se sale la perilla. Yo ya se la pegué se la pegué con cola loca. Esta se la pegué con cola loca, pero esta perilla sale para afuera. Está aquí un ganchito que trae, un segurito que trae. Ya se la pegué con cola loca, pero estas traen un segurito en la parte de abajo que se tiene que liberar, y ya ustedes meten su llave y ya pueden abrir la guantera. Pero bueno, eso nada más era una pequeña tip para aquellos amigos que no saben cómo abrir sus guanteras de estas camionetas, porque me ha tocado muchos que no saben ni cómo abrir su guantera de este tipo de camionetas. Disculpen las tomas que están muy feas, pero pues es que andamos aquí, hay mucha hierba, hay mucho mosquito. Pero bueno, vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, miren. En primer lugar, pues yo ocupé una aflojatodo, así para echarle aquí, para que ustedes puedan ver bien, ¿no, amigos? De eso se trata los videos, de ser lo más explícitos que se pueda, para que ustedes vean bien cómo está aquí la situación. Y con este ganchito, así un ganchito chiquito de fierro que no se doble, así, ya yo le limpié ahí los números, ¿no? Para que puedan apreciarlo mejor. Y le tapo los últimos números, amigos, pues por ahí mucha gente maldosa, no sé. Entonces, pues para evitarnos muchos problemas, yo les tapo pues los últimos números, ¿no? Pero aquí les voy a enseñar. Aquí se alcanza a ver los números de serie. Aquí está en el parabrisas. Lo que quiero que observen ustedes es este remachecito que viene como un tipo de florecita de trebolito. No es un remache redondo, no es un remache redondo, porque si ustedes encuentran un remache redondo, quiere decir que ya ahí ya le hicieron algo, ya le cambiaron los remaches, le cambiaron el tablero. No por eso quiere decir que tenga problemas, sino que luego hay gente que compra los tableros y le monta otro tipo de tablero. Entonces quitan su número de serie de su carro y lo montan ahí. Pues bueno, ese es el primer número de serie. Por lo regular luego llevan una etiquetita, ya sea aquí en la orilla de la puerta, por ahí en la orilla de la puerta, pero en este caso no lleva en la orilla de la puerta nada. Les digo que esta es una camioneta de caja, es una como tipo taquita. El número de serie lo vamos a encontrar, déjenme ver si esta trae calcomanía para enseñarles, porque luego si no lo traen en la puerta derecha, lo traen en la puerta izquierda. Yo ya hice un video anteriormente, visita mi canal y revisa mis otros videos.
donde enseño otra Ranger de estas que es modelo 96, y nosotras pues en sí les escarbamos, le limpiamos bien los números de serie para que ustedes puedan checar en dónde los traen. Pero miren, en este caso no trae aquí ningún número, o sea, no trae ningún sticker, ninguna calcomanía. Incluso muchos hasta en la guantera puede ser que la traigan, pero no, eso no es tan importante. La calcomanía no es tan importante porque a final de cuentas hay mucha gente que ha pintado ya sus camionetas y pues les quitan las calcomanías o les meten o las quitan, las vuelven a pegar y quedan mal. Pero en realidad eso no es tan importante, amigos. Para mí lo más importante es los números que les voy a enseñar a continuación. Nada más que hay que mucha hierba aquí donde estoy, donde está guardada la camioneta. Este video lo tuve que hacer de la siguiente manera. Aquí, como les vuelvo a repetir, esta es una estaquita. Nos vamos a ir a la parte del copiloto. A esta altura. Exactamente se las voy a marcar. Aquí en esta altura del chasis, atrás del muelle. Aquí nos vamos a ir derechito. Los voy a guiar más o menos por este hoyito, para que no anden ustedes buscando mucho como nosotros hemos batallado por buscarlos. Entre esta altura, aquí se los voy a marcar. Déjenme buscar algo. Aquí se los voy a marcar. Van a buscar entre este y entre esta altura. Toda esta parte de arriba aquí le van a limpiar. Yo tuve que quitar, meter gato para poder mover la madera, miren. Esto pues sí fue laborioso, pero bien vale la pena para que la gente y la banda conozca dónde traen los números de serie, y pues la gente maldosa por ahí no los vaya a querer sorprender. Estoy buscando un crayoncito blanco que tenía yo aquí. Déjenme ver si lo encuentro. No lo encuentro. Pero bien, siempre vamos a ocupar un crayoncito, ya sea un crayoncito amarillo, uno blanco. Le vamos a tallar con una cuñita en los números de serie. Aquí exactamente donde les marqué por fuera, lo vamos a encontrar por dentro. Ahí está el número, amigos. Ahí está el número. Chequen bien el dato, a qué altura del chasis está. Pero siempre lo van a encontrar del lado derecho de la camioneta, del lado del copiloto, en la llanta de atrás. Del lado derecho, en la llanta del copiloto, en la llanta trasera del copiloto. Yo, como les repito, tuve que quitar las abrazaderas que abrazan el chasis para poder mover la madera y enseñarles este número. Aquí está el número, la terminación, son los últimos números, deben de coincidir. Si ustedes no coinciden sus números, ahí tienen algún problema, o le cambiaron la cabina o le cambiaron el chasis, pero esos números deben de checarlos, que no tengan ningún reporte. Pero siempre, de preferencia, estos números más bien siempre deben de coincidir con tu carrocería de adelante, con tu cabina. Si no coinciden con tu cabina, ahí hay un problema. Si los remaches, como te los estaba explicando, vienen así como los remaches comunes, tienes otro problema. Entonces, en este tipo de camionetas de lo que se trata es de que no compres problemas. Estas, pues la tira por lo regular o la policía no te va a desarmar esto, más que un perito te lo va a desarmar, o los mismos policías, cuando haya una sospecha de la camioneta viene remarcada o el número de serie de allá viene alterado. Entonces este número sí te lo van a checar. Este no te lo van a checar porque, como te digo, ellos no se van a poner a desarmarte las piezas para que puedan revisarlo, ¿verdad? Ellos pues no hacen eso. Pero bien, amigos, ya lo vieron, miren, aquí está el número. Aquí, vean la altura, miren. Ahí está el muelle, el escape, y aquí arribita se ve, miren. Preferencia es por la parte de adentro porque está más cerca de la parte de adentro. Como le vuelvo a repetir, visiten mi canal, vean los otros videos que tengo. Estas camionetas no llevan número de motor. Estas son americanas, no llevan número de motor.
Esta es americana, esta trae título y pedimento, esta no es del país, esta no lleva número de motor, pero estos son los números más importantes que yo les estoy enseñando. Pues bien amigos, espero que todos ustedes valoren el trabajo que hacemos aquí. Mi nombre es Alberto, somos de Sonido Brisa Latina y ahorita pues como les vuelvo a repetir, no hemos tenido tiempo de hacer videos para el sonido, pero tratamos de apoyar a la bandita con estos porque nosotros compramos muchas camionetillas en aquel tiempo que eran muy abundantes las fiestas y la gente no le pesaba pagar. Y no había bocinitas de las quitachamba, de las amplificadas. Entonces cualquiera quería por lo menos un par de bocinitas que les alquilaras para sus eventos. Y ahorita pues desgraciadamente ya no hay, pues ya, este trabajo está muy escaso. Y peor, como les volví a repetir en otros videos, si la policía nada más, pues desgraciadamente no hay para comprar camionetas más modernas ni nuevas que circulen todos los sábados. Imagínese, para que uno cobre poquito dinero y la policía pues por no circular o porque te falta esto, porque te falta lo otro, te va a querer quitar la mitad de lo que cobres. Pues no le veo el caso amigos. Entonces nosotros pues sabemos mucho de esto también porque pues nosotros compramos muchas camionetas viejitas, camiones viejitos para transportar nuestros equipos de sonido y para nuestro trabajo. Y como también les repito, estábamos en un tianguis muy famoso ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, un tianguis de autos. Entonces pues estábamos con las personas indicadas que se encargaban de checar los números serie de los vehículos. Entonces amigos, espero que les guste mi video. Si me quieres apoyar con un apoyo económico, en la parte de abajo voy a dejar el número de PayPal. Lo que tú gustes es muy bueno para nosotros, para seguir comprando. Mire, tenemos que comprar herramienta, químicos para echarle los números de serie. Pues hay muchas cosas que requerimos nosotros en el canal. Si gustas apoyar el canal de esa manera, y si no, no te preocupes, nosotros no condicionamos estos videos por ayuda monetaria, pero si tú gustas apoyarnos, bienvenida a tu ayuda. Y si no, pues nos apoyas mucho suscribiéndote a nuestro canal y dándole manita arriba a todos nuestros videos. Checa mi canal, checa todos mis videos, tenemos videos muy buenos para ti. No cuesta nada, son totalmente gratis, no cuesta que te suscribas. Suscríbete, porque así suscribiéndote te van a llegar nuevos videos de este tipo o de otro tipo de videos para que tú sigas aprendiendo de este tipo de vehículos. Déjame en los comentarios qué vehículo te gustaría que revisáramos y vamos a subirlo muy pronto. Contesto a todas las personas que me dejan comentarios abajo. Les agradezco mucho su apoyo y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima y que pasen bonito día, tarde o noche desde donde me estés viendo en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima.